serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Gloria a Adonai, gracias. Bueno, aleluya, aquí estamos nosotros en un lugar muy, pero muy interesante. Pastor, venga, tómese conmigo una pequeña caminata aquí. Pastor César es el pastor de Río Bravo que está con nosotros aquí, aleluya, como parte del movimiento de tiempo final de restauración a las raíces y al Evangelio hecho en Sion. Y él nos trajo aquí a este lugar para que podamos hacer una enseñanza muy especial. Pero ¿por qué este lugar? ¿Qué tan importante es este lugar? Este lugar es muy importante por su trasfondo político, religioso, espiritual, ya que desde aquí dependen pues muchas de las cosas, todo lo que ha sido la historia del fundamento de esta ciudad, de cómo llegaron aquí a edificar esta casa que hoy se le llama la Casa de la Cultura, antes la Hacienda La Sauteña, y desde aquí tiene que ver mucho el trasfondo, cómo llegaron personas con diferentes pensamientos, ideologías, y sobre todo la religión que llegó en ese tiempo, ¿verdad? Pero espiritualmente ha traído una necesidad grande, que es conocer al único Dios verdadero. Este lugar entonces es un lugar muy clave, fundamental para el desarrollo de Río Bravo, como ciudad, ¿no? Y todo el estado de Tamaulipas, me imagino. Sí, porque inicialmente, en realidad, desde aquí se gobernaba toda una región. Estamos hablando de que se desprendió de Nuevo León, luego fue Tamaulipas, y luego después cuando se emancipa Río Bravo, y de la producción de algodón, mucha gente llegó de muchos lugares, de muchos estados de la República y se establecieron en este lugar. Económicamente fue como empezó todo esto a funcionar. Bueno, muchas gracias por esa explicación, así que estamos en un lugar muy clave, en un lugar central, fundamental para el desarrollo de esta área de México que fronteriza con Texas en Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Bueno, primeramente porque se está empezando a suscitar un mover del Ruach, del Espíritu Santo, aquí en Río Bravo, en donde algunos de nuestros discípulos, empezando con el pastor César, se han despertado a sus raíces judías sefarditas y a sus raíces judías en general, porque el evangelio verdadero no nace en Roma, ni en Babilonia, ni en México, ni en Nueva York, sino que en Sion. Y por lo tanto estamos aquí y hemos decidido venir al lugar que es fundamental para el desarrollo de esta ciudad, y tenemos fe de que Yahvé haga un milagro en esta ciudad, y esta ciudad sea reclamada para el Altísimo Elohim, Dios de Israel. Y para eso tenemos que tratar algunos temas pero muy importantes, que tienen que ver con los judíos sefarditas y tienen que ver con algunas cosas que se suscitaron, se desarrollaron por la persecución de la Iglesia Católica, que llevó a muchos del pueblo judío a convertirse al catolicismo por temor a la persecución y también por temor a que sean expulsados. Usted sabe que yo soy judía española, judía sefardita, en que mis abuelos, mis tatarabuelos fueron expulsados de España 500 años atrás. Pero en el caso de usted viene de una familia que tiene raíces judías sefarditas, pero se convirtieron al catolicismo. Y usted me decía que su familia llegaba de Portugal. A ver, cuénteme un poco sobre esto. Sí, por el apellido Silva. Y yo estuve buscando cuál es el trasfondo, de dónde venimos, y el apellido Silva viene de Portugal, viene de ese lugar, desde allí, del escudo de armas es de ese lugar. Entonces, seguramente muchos de nuestros antepasados traen la raíz sefardita, judío sefardita, la Torá, la verdad, pero de alguna manera
convertidos a la religión de la época a la fuerza para pues, poder escapar de la muerte, de la Inquisición y de todas estas cosas que vinieron y que los hicieron empezar a buscar un lugar donde esconderse, donde irse. Seguramente llegaron desde 1492 en adelante y empezaron a venir en diferentes ocasiones. Yo creo que muchos de los apellidos sefarditas que hoy tenemos en toda América Latina, incluyendo México principalmente, tenemos esa raíz judío sefardita, raíces de la Torá, raíces de la verdad, y que ahora con el mensaje que nos está trayendo la apóstol es el ser restaurados a la verdad, el ser restaurados a la palabra del Eterno, el ser restaurados a la verdadera salvación que necesitamos, no una salvación hecha en Roma porque no viene nada, y la palabra dice que la salvación viene de los judíos, y Yeshua es judío, nuestro rey es judío, Yeshua, su verdadero nombre. Entonces ahí encontramos que la verdadera libertad viene desde ahí, cuando empecemos a retornar a las raíces de la fe. Y ese ha sido el mensaje que nos ha impactado el corazón y que está viniendo a esta área a través de este ministerio apostólico, profético, mesiánico, y está revolucionándonos, está trayéndonos un avivamiento, respuesta a la oración como nunca la habíamos visto. Ya no podemos decir cientos de testimonios, sino miles de testimonios, porque si no es de cerca, es de lejos, es de muchas maneras que Dios está moviéndose, el Eterno se está moviendo, nuestro amado Yahvé se está moviendo. Poderoso realmente lo que está pasando aquí, porque yo estuve aquí más de 3 años atrás. Puedo ver un cambio radical en el pastor, la pastora, la congregación, desde hace 3 años atrás. Es como si hubieran renacido, como un nacimiento de nuevo. Y este mensaje de retorno a las raíces está trayendo este avivamiento. Bueno, realmente esta escuela es una revolución, lo puedo decir a total plenitud. Revolución en mi vida, en mi casa, en todo, en una amplitud total. Estudien, entren a esta escuela y sepan lo que es la intimidad con Yahvé. Sepan lo que es la salvación de Yeshua. La escuela Ahimab de avivamiento global, israelí, mesiánica, apostólica, profética, fue un descargue celestial del Padre que me la dio para poder completamente liberar a la iglesia de toda la teología de reemplazo que ha divorciado a la iglesia de Israel y desde sus raíces judías. Los que la estudian salen con una relación apasionada, personal, íntima con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. ¡Aleluya! Te invito a estudiarla. La transformación de mi vida ha sido contundente. Soy un hombre que busca resultados y lo he encontrado a través de esta escuela. Y doy gracias por la escuela YIMAP, ¿no? Y estoy orando porque así como la escuela YIMAP pudo dar ese entendimiento a mi vida, al conocimiento de las raíces hebreas, le doy gracias al Eterno que ha usado su vida, y oro para que también se multipliquen muchas más de los institutos y las escuelas, porque ese es el bienestar de todo el mundo y de todas las almas que están en la tierra, ¿no? ¿Es verdad lo que dije? ¡Amén! Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Por lo tanto, porque he visto que aquí hay un comienzo de un mover de gente que ha decidido, empezando por el pastor, de agarrarse del tzitzit. ¿Sabes lo que es el tzitzit? Es el borde del manto de un judío. En Números 15 la palabra nos dice, aquí lo pueden ver, la palabra nos dice que todo judío tiene que tener en los rincones de su ropaje, de su vestimenta, una franja. Y esta franja se llama tzitzit, que tiene también un cordón, a ver si lo agarra, un cordón azul, ¿verdad? Y ese cordón azul representa los mandamientos, representa el pacto de Adonai. Y la palabra nos dice en Zacarías 8:23, que en aquellos días irán gentiles de diferentes naciones, de una ciudad a la otra, y van a empezar a animarse para que la gente empiece a venir a Israel, venir a visitar Jerusalén, venir a Sion.
y entre ellos, dice, 10 personas de los diferentes lenguajes de las naciones se van a asir del manto, pero en hebreo dice del borde del manto, porque en el borde del manto está el tzitzit, las franjas que representan los mandamientos, que representan las instrucciones de Yahvé que se llaman Torah, la palabra de Adonai, el pacto de Adonai. Se van a asir del borde de ese manto, diciendo vamos a ir con ustedes. Se van a asir del borde del manto de un judío. Y dicen vamos a ir con ustedes porque hemos escuchado que Elohim está con ustedes. Esto se empieza a suscitar de tal forma solamente después que Israel renace como nación de nuevo en su tierra el 14 de mayo de 1948, después de 2000 años de exilio. Entonces ahora naciones empiezan a mirar que el Dios de Israel está de nuevo trabajando con Israel, restaurándonos como pueblo y restaurándonos en nuestra tierra, y por lo tanto empiezan gentiles a asirse al borde del manto de judíos que son enviados a las naciones con el evangelio hecho en Sion. Mi esposo y yo hemos estado haciendo esto desde el año 90 a más de 50 naciones. El 2001 yo fui enviada sola a Río Bravo y fui enviada de una forma pero muy sobrenatural, y como llegué a Río Bravo fue de forma muy sobrenatural. Y cuando yo llegué a Río Bravo, el 2001, esos antes de estos 3 años de los cuales yo estoy hablando, cuando yo llegué el 2001 las cosas no cambiaron como deberían haber cambiado, pero llegué al principio del 2001 y puse una semilla que empezó a germinar solamente ya para el 2015. Pero el 2001 cuando yo llegué, yo me acuerdo que usted recogió mis maletas en el aeropuerto y me contó que había tenido un sueño. ¿Usted se acuerda de ese sueño? ¿Se acuerda bien de ese sueño? A ver, cuéntelo. Sí, recuerdo que antes de la venida, de poder contactarla, porque también fue de una manera muy sobrenatural, muy ordenada por Dios, porque antes de que pudiéramos contactarla, yo tuve una visión, un sueño, y en ese sueño yo veía que estábamos como en un salón, habían pupitres, bancos, y que estábamos por aprender varias cosas en ese salón, y en ese sueño yo veía que vendría una mujer hebrea, judía, que nos enseñaría el idioma hebreo, nos enseñaría historia hebrea y nos enseñaría Biblia. Eso sucede en el sueño, y en ese sueño venía para levantar un gran ejército. No tenía yo razón y no sabía ni cuándo se cumpliría, pero cuando la recibimos en el aeropuerto, el Espíritu Santo lo trajo a mi memoria. Y bueno, gloria al Eterno, como comenta nuestra amada apóstol, pasaron 13 años para que esa semilla germinara, esa semilla, esa palabra sembrada en ese tiempo. Recuerdo que fue una sola reunión a la que nos acompañó, pero hubo tanta manifestación de Dios, el mensaje muy sencillo, muy claro, muy profundo, pero de alguna manera como que solamente se sembró. Y pasaron a 13 años después, es cuando usted retorna en el 2014, finales de 2014, en noviembre, 13 de noviembre de 2014, un 13 de noviembre de 2001 y luego un 13 de noviembre de 2014, 13 años, y cómo la palabra profética es tan tremenda como la que comentaba Betty, ¿verdad? Como a los 13 años, cuando es la mayoría de edad de un adolescente, israelí, judío. Un israelí judío que hace el bar mitzvah a los 13 años, que significa el hijo de los mandamientos. Y es primera vez que sube a la Torá, primera vez que habla en la sinagoga públicamente de la Torá. Tremendo, eso para mí de veras es muy tremendo, muy significativo. Como el Eterno, 2001, luego 2013 y 2014, esto como que empieza a florecer, y el Eterno a través del mensaje
Adonai, a través del mensaje que nos trajo el apóstol, vino a traer una restauración muy poderosa. Todavía seguimos enamorados de esta restauración, todavía seguimos enamorados de la Torá, de volver a los mandamientos, de lo que comentábamos ahorita del tzitzit, de los mandamientos del Eterno. De veras ha sido una transformación muy, muy fuerte. Y sabe que, pastor, yo quiero especialmente hablarle con la gente sobre esto, porque hay mucha gente que dice, pero si Yeshua o Jesucristo, como le llaman, ¿no? Él ya llegó, no hay necesidad ahora de obedecer los mandamientos de Adonai, porque Él ya cumplió toda la ley, y ya realmente eso se llama judaizar. Ahora quiero tratar especialmente con ese tema, y lo voy a tratar probablemente de muchos aspectos. La palabra judaizar viene de la Inquisición española, ¿ok? En la Inquisición española, aquellos judíos marranos que se habían convertido al catolicismo, muchos de ellos a la fuerza, otros no a la fuerza, pero sí todavía la mayor parte sí era a la fuerza, porque había gran persecución en contra del pueblo judío, en donde casi ya no le dejaban ni una otra opción, sino que ser expulsados de España. Claro, mis antepasados decidieron no perder su identidad y ellos se fueron de España, fueron expulsados, destitutos, en pobreza absoluta, porque les quitaron todo. Pero millones, muchos de los otros que son judíos marranos en Portugal y en España se convirtieron entonces al catolicismo. Desde ese momento se empezó a suscitar lo que se llama el auto de fe de la Inquisición. Y el auto de fe de la Inquisición era para un propósito, era para poder exponer y también sentenciar y eventualmente a veces quemar a los herejes. La mayor parte de los herejes que ellos quemaban se llamaban judaizantes. Y estos judaizantes eran básicamente judíos convertidos al catolicismo, que por ave o sea motivo, vecinos los habían visto que quizás estaban celebrando el Shabbat, o que no comían cerdo, o que se perfumaban el viernes por la noche, o encendían velas, o alguna cosa que denotaba que ellos todavía continuaban agudas de las tradiciones de la Torá subterráneamente. Y entonces los iban y los acusaban al auto de fe de la Inquisición, eran torturados y después sentenciados, muchos de ellos sentenciados a muerte en hogueras al vivo. Y ellos se llamaban judaizantes porque todavía mantenían algo judío, porque los votos que la Iglesia Católica les hacía hacer eran votos de automaldición si ellos retornaban a cualquier cosa judía. Ahora tenemos que entender de que de los judíos viene la salvación, como nos dice el libro de Juan. Que no hay salvación sin el pueblo judío, o sea, no hay Yeshua sin el pueblo judío. No existe el nuevo pacto para los gentiles. El nuevo pacto es dado, dice la palabra en Jeremías 31, 31, 34, he aquí que vienen los días, dice Yahvé, que yo haré un pacto, nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. O sea que el nuevo pacto no es hecho con México, ni es hecho con Estados Unidos, Costa Rica o Argentina. El nuevo pacto es hecho con la casa de Israel y la casa de Judá, y es por a través del pueblo de Israel que nace el Mesías judío Yeshua, y eventualmente él equipa, levanta y unge a 12 apóstoles y después a 70 y después a 120, todos ellos siendo judíos que son enviados a las naciones para traer al evangelio hecho en Sion. Pero cuando estos judíos se mueren, todos los apóstoles y discípulos judíos se mueren, entonces el evangelio cambia y entra otro evangelio que eventualmente desarrolla lo que es la Iglesia Católica, y continúa ese otro evangelio también dentro de la Iglesia Protestante, porque Martín Lutero intentó desasociarse de ese otro evangelio que no es el evangelio original, pero él todavía mantuvo tradiciones que eran de origen pagano, como las Navidades, como la Pascua con los conejos, como el nombre que fue cambiado de Yeshua a Jesucristo. Entonces todavía mantiene el protestantismo un cordón umbilical hacia la Iglesia Católica.
Ahora, la Iglesia Católica es la que comienza la persecución en contra del pueblo judío y empieza entonces a llamar judaizantes a cualquier persona que tiene algo de tradición judía o que cree igual como creían los apóstoles judíos o Yeshua, el Mesías judío, que caminó también en obediencia a los mandamientos de su Padre, tal como caminaba Pedro y Juan y Tomás y Didimus y todos los que caminaban con Yeshua en el siglo I. Yo he escrito un libro especialmente para ti, se llama Erradicando el cáncer de la religión, y otro más, se llama Naciones Ovejas. Lo necesitas los dos, porque estos libros te van a ayudar realmente a retornar al evangelio original con el pueblo de Israel, a retornar a la bendición y a tener una visión tremenda para que tu nación se transforme en nación oveja y tú también puedas ser completamente sanado de ese cáncer de la religión, de todas sus maldiciones, de la teología de reemplazo. Aleluya, y puedas entrar en la bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Cuando los judíos de España empiezan a ser acosados por ser judíos, muchos de ellos terminan convirtiéndose al catolicismo. La familia del pastor César, tal como muchas otras familias, vienen de trasfondo judío sefardita. Y lo que pasa es que ellos, la mayor parte de ellos comienzan católicos, después andan buscando al Dios de Israel y entonces encuentran el protestantismo y o se convierten en evangélicos. Y finalmente, cuando le traemos de las buenas nuevas desde Sion, que no es el cristianismo como religión, sino las buenas nuevas que salen desde Sion para poder instruir y liberar al pueblo a través de la sangre de Yeshua y de la Torá, porque la palabra de Yahvé es la Torá. Ahora tenemos que entender eso porque mucha gente dice Torá, 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 que esa es ley. Las instrucciones de Adonai se llaman Torá. Por lo tanto, toda la palabra que le da Moisés, aleluya, al pueblo de Israel no son las palabras de Moisés. Mucha gente lo llama los 5 libros de Moisés, pero no son los 5 libros de Moisés. Porque sabes que si tú abres todo Levítico, por ejemplo, dice, y Yahvé habló a Moisés diciendo. O sea que estamos hablando aquí que Yahvé, el Elohim, el Dios de Israel, es el que le habló a Moisés diciendo en cada capítulo de la Torá o de lo que la gente llama los 5 libros de Moisés. Y ahí hay mucha instrucción para poder vivir sano, salvo y próspero sobre la tierra. No estamos aquí predicando de que la gente se salva a través de la Torá, sino que se salga a través de la sangre de Yeshua. Pero como el nuevo pacto es dado a la casa de Israel y la casa de Judá, en Jeremías 31 al 34, dice, entonces este es el nuevo pacto, que yo escribiré mi Torá en sus corazones y en sus mentes la escribiré, y ya no tendrán entonces que decir el uno al otro, conózcanme, porque todos me conocerán íntimamente, dice Yahvé, porque perdonaré su pecado y no me recordaré de su pecado ya más. Entonces cuando nosotros le traemos ese evangelio basado en Jeremías 31 al 34, basado en lo que Yeshua habla en Mateo 5, 17 al 21, que dice que no vine a abrogar la Torá y los profetas, sino vine a cumplir, y aquel que quiebra el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a quebrarlos, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero aquel que los cumple y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Le traemos las palabras de Yeshua, el Mesías judío, y estas palabras han traído sanidad, liberación, porque ahora ya no están como la mayor parte de la iglesia rechazando la Torá o rechazando a Yeshua como Mesías judío o llamándose judaizantes, que es un término antisemítico, antijudío, que viene de la Inquisición española, que trae y acarrea tremenda cantidad de maldición consigo. Ahora ellos se demoraron 13 años hasta germinó la semilla del reino en ellos y se despertaron ya en nuestra segunda venida cuando llegamos aquí a fines del 2014. Bueno, estamos hablando del 13 de noviembre de 2014, cumpliendo 13 años.
exactamente de los 13 de noviembre del 2001, donde yo llegué para acá también. Y quiero que comprendan que este es un mover, porque mire, el Señor empieza a dar ahora sueños y visiones. En el caso del pastor César, le dio el sueño que venía una mujer judía, una mujer hebrea, a enseñarles el idioma hebreo, la Biblia y también la historia. Bueno, en mi escuela JIMAP eso es exactamente lo que tú aprendes. Aprendes el hebreo, la Biblia y la historia, y por lo tanto yo siempre en todas las naciones digo, cuando yo ya llego y cuando la gente ya agarra el mensaje, tiene que por fuerza empezar a estudiar la escuela, porque si no, no va a poder continuar en el mismo fluir, que es un fluir mesiánico, apostólico, profético, de Torá y espíritu. O sea, ahora ya no rechazamos los mandamientos de Yahvé, porque entienda que esa es la palabra de Adonai y Yeshua es la palabra hecha carne. En Juan capítulo 1 dice que la palabra se hizo carne. ¿Y qué palabra fue la que se hizo carne? Sino lo que la gente llama el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, los escritos, se hizo carne en Yeshua. Y cuando entonces ya no rechazamos más la palabra que viene de los judíos, de los hebreos, el Evangelio hecho en Sion, ahora la Torá empieza a estar escrita en nuestros corazones. Y ahora tenemos liberación verdadera, porque la palabra dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esto es lo que le pasó a esta congregación. Ellos conocieron la verdad y la verdad los hizo libre. Y yo me acuerdo, pastor César, que yo le pregunté esa pregunta: ¿usted ha visto a alguna mujer judía antes que yo llegue? ¿Y cuál fue su respuesta? Pues es la primera. La primera. La primera. Así es. Es la primera. O sea que yo llegué como la primera mujer judía cumpliendo ese sueño, esa visión, y el resto ya es la historia que está siendo escrita en Río Bravo. Aleluya. Y la única. La primera y la única que ha venido, no ha habido otra. Amén, gloria a Adonai. Te invitamos a estudiar con nosotros la escuela JIMAP, traída desde Israel, que te guiará, te ayudará a salir de toda la teología del reemplazo que por muchos siglos ha estado el pueblo esclavizado. Te dará libertad, sanidad, traerá restauración a tu vida, a tu ministerio. Únete a nosotros a estudiar. Tenemos la escuela, tenemos desde Israel los pastores, autores de esta edición especial para todos los sefarditas de América Latina. Hermano que me estás escuchando, no dudes, busca con nosotros esa ayuda que estás buscando de saber la verdad sobre las raíces hebreas, hecha en Sion. Conoce al Mesías judío, Yeshua HaMashiach, y vuélvete a la Torah con todo tu corazón. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrarán